características necesita Profe, tener? Ah, profe, disculpe, antes que comience, ¿para cuándo sería la entrega de la BP? para la próxima semana. Ah, ya, gracias. Bueno, de microbiología ustedes han discutido ya algunos temas. ¿Y cuáles son las condiciones que normalmente necesita cualquier hongo, ya de cualquier tipo, independiente, que nos infecta a nosotros como especie humana o a otra especie, o que sean del ambiente? ¿Qué condiciones necesita para crecer y desarrollarse? Humedad y calor. Y en el caso nuestro, cualquier condición de humedad y calor. No creo que sean las mismas condiciones, pero no estoy segura. Sí, porque la pregunta es, bueno, si hay tantos hongos en el mundo, algunos crecen en, no sé, pues en el patio de la casa. Ustedes seguramente en el patio o por ahí cerca han visto una callampa grandota que creció. Eso es un hongo. Bueno, pero ese tipo de hongo, ¿por qué no crece en nuestro cuerpo? ¿Por qué no nos crece a nosotros ese hongo en el estómago, en nuestros pies, por ejemplo? Y crecen otro tipo de hongo. ¿Por qué será? Porque tenemos mecanismos de defensa que evitan la formación de hongos pluricelulares. Bien. Uno, efectivamente tenemos mecanismos de defensa y ustedes lo tienen que haber aprendido también. ¿Tuvieron inmuno? Fisio tuvieron, ¿por cierto? Sí. Pero inmuno han tenido, ¿no? Inmunología. Dentro de fisiología, profesor, solamente, pero no como asignatura. Ah, ya. Bueno, ahí en fisio ustedes tienen que haber analizado que hay mecanismos de barreras que son naturales, la piel, la secreción de nuestro ácido graso por parte de la glándula sebácea. O sea, hay varios mecanismos que son generales o barreras inespecíficas. Después tenemos uno que es bastante específico, que es el sistema inmune, pero que también tiene un mecanismo que en el fondo es de adaptación natural o de presentación de respuesta inmune natural, que está dado principalmente por células, ¿no es cierto?, que van revisando si hay alguna contaminación de algo y se lo comen. Y otras que son específicas, ¿ya? Y que son evolucionadas en el sentido de que van a responder de manera específica a un agente agresor, que es la generación de inmunoglobulina, por ejemplo. Entonces, en todo este contexto de las infecciones, ¿ya? Y la parte micótica también es lo mismo, nosotros tenemos un mecanismo inespecífico, ¿ya? Y efectivamente a nosotros nos invaden un montón de gérmenes, todos los días. Hongos, virus, bacterias, levaduras, parásitos, lo que se les ocurra, siempre nos están agrediendo. Pero nuestra piel nos protege, el pH ácido de nuestra piel evita que muchos de ellos se puedan anclar a la piel. Obviamente un hongo tan grande como el que crece en el patio, en el caso nuestro, no puede crecer porque nosotros lo veríamos al tiro. Y segundo, es tan grande y pesado que no se puede adherir a nuestra piel. Entonces hay factores físicos, eso también es súper importante que lo tengan claro. Y en microbiología ustedes lo vieron. Bueno, particularmente los antimicóticos, perdón, las infecciones por hongos, son del tipo de infecciones que nosotros tenemos hartas posibilidades de defendernos muy bien. ¿Ya? Eso es súper importante que ustedes lo tengan claro. Por lo tanto, cuando aparece una infección por hongos, usualmente hay que hacerse otra pregunta. O sea, el tema del tratamiento que vamos a ver hoy día, ya, perfecto, sí, tratemos al paciente. Pero cuando hay una infección micótica, sistémica sobre todo, ya porque cualquiera puede tener hongo en los pies. O sea, a uno le pueden crecer hongo, por ejemplo, unguiales, y es porque, no sé, la persona pasa mucho tiempo con las manos en el agua y le creció un hongo en la uña. El hongo unguial es de la uña. También puede ocurrir que en los dedos de los pies, en la zona interdigital, entre los dedos, también crezca, ¿no es cierto?, hay un hongo y nos da esta enfermedad de la piel de atleta, que se llama. Sí, ya también
es como esperable que pueda ocurrir, es más frecuente, porque si uno se baña en duchas, por ejemplo, comunitarias, como ocurre en los lugares donde uno reúne muchas personas en el colegio, o en lugares donde se practica deporte, en gimnasio, o en las mismas universidades también. Entonces, hay baños que no están muy bien sanitizados, pueden tener hongo, bueno, y ahí ustedes se van a contagiar el hongo de otra persona, ¿ya? Porque está contaminado el lugar. Eh, pero cuando ya hablamos de una micosis que es de tipo sistémica, eso ha pasado varias barreras ese hongo. Y es común que la persona que manifiesta una micosis sistémica también tenga otros factores agregados. O sea, hay otro problema en su inmunidad, en su factor defensivo inespecífico, en su condición, ¿no es cierto?, de nutrición, hábitos higiénicos, o sea, hay algo más. Entonces, ese es como el primer contexto para poder explicar esto, ¿ya? Y vamos a hacer el tratamiento con antimicótico, obvio, si es necesario, cuando la persona lo requiere. Pero no hay que olvidar lo otro también. Bueno, en el caso del manejo de fármacos, ¿no es cierto?, y de elementos antimicóticos, nosotros ya habíamos visto lo que es la presencia de algunos antibióticos que tienen en realidad un espectro de actividad bastante amplio. Ya hay algunos antibióticos que no solo actúan a nivel de los bacterios, ¿ya? O de las bacterias, sino que también inhiben el crecimiento de algunas levaduras, por ejemplo, de algunos hongos. O sea, tienen que pensar que la penicilina, el hongo, el penicillium, cuando libera su penicilina, justamente es para matar las bacterias y quedar con alimento. Pero si con la misma sustancia puede matar levaduras y otros comensales, digamos, de lugares en que se está desarrollando, ideal porque más alimento va a tener, ¿ya? Entonces, esa es como la dinámica de los microorganismos, digamos, en este caso de los hongos, a producir esta sustancia. Y nosotros ocupamos esta sustancia. Entonces, claro, es esperable que tengamos entonces algunos de ellos que tengan un espectro muy grande a nivel de la eliminación de bacterias, que tienen una categoría de antibióticos, pero no quiere decir que esa molécula solamente va a actuar como antibiótico, sino que puede actuar también como antimicótico, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos algunos de ellos, por ejemplo, la nistatina, que es una molécula, ¿no es cierto?, que está dentro de la categoría de estructura poliénica, o sea, es una cadena muy larga de la nistatina, y la anfotericina, que es de la misma naturaleza, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la nistatina y la anfotericina? Es que estos van a tener una vía de administración diferente. En el caso de la anfotericina B, se puede ocupar vía sistémica y tópica. Entonces, lo que les decía recién, bueno, si tengo otros fármacos para ocupar vía tópica, no ocupo la anfotericina, y la anfotericina la dejo solamente para uso intravenoso, intramuscular, en caso de que un paciente tenga una micosis rebelde o compleja en términos de cómo está evolucionando. Por lo tanto, hago un uso racional, ¿ya? En este caso, el antimicótico. También hay otro que tiene una estructura química un poquito más corta, dice no poliénica, una estructura más como de las clásicas que nosotros hemos visto hasta ahora, que es la grisofulvina, ¿ya? Y también un antimicótico que se ocupa harto. Pero estos que están acá tienen un espectro que es bastante reducido. Son muy efectivos, pero en el espectro que solamente actúan. ¿Qué pasa con los azoles? Aquí tenemos 2 o 3 representantes muy conocidos, por ejemplo, el ketoconazol, itraconazol, fluconazol, estos 3 que están aquí son muy conocidos. Y tienen un espectro de acción que es mucho más amplio, o sea, matan más población de hongos distintos. Y tenemos también una eficacia que es bastante buena, ¿ya? ¿Qué gracia tiene con respecto a la administración sistémica? La anfotericina tiene vía media que no es muy larga, en cambio los azoles que están acá tienen vía media que son un poquitito más largas, ¿ya? Entonces, esto lo podemos estar tomando 1 vez, 2 veces al día, hay que estarlo administrando varias veces al día. Y eso obviamente siempre es importante cuando uno quiere que el paciente adhiera a la terapia. O sea, que no deje el tratamiento botado porque se aburrió de estar tomando medicamentos todo el día. Ya, eso ocurre. Bueno, cuando nosotros hablamos también en términos prácticos de esta clasificación, hay otros antimicóticos que son bastante buenos,
como la terbinafina. Esto no se lo aprendan porque en Chile no lo tenemos no se usa mucho, pero la terbinafina sí. Y tenemos también algunos otros de estructuras químicas distintas y clasificaciones distintas, como por ejemplo el tolnaftato. Ya, ustedes tienen que haberlo utilizado alguna vez o algún pariente, alguien conocido. El tolnaftato normalmente se coloca en los talcos, ya en el talco que se ocupa en la ropa o en el calzado. O sea, se lo colocan en los pies, en los calcetines o en los zapatos. El ácido undecilínico también, este es para usarlo a nivel de la superficie de la piel. También un tiempo que se ocupaba bastante y venía en un frasco como de gotitas, un frasco muy chiquitito. ¿Ya? Eh, Tengan ojo, hay personas que ocupan el permanganato potasio como antimicótico. Efectivamente, el permanganato potásico es un buen antimicótico, pero siendo justos con la realidad, el permanganato potasio mata de todo, ¿ya? Incluso sus células. Entonces, ha ocurrido algunas oportunidades que una persona que a lo mejor no tiene recursos para estar comprando una crema, ¿ya? Entonces compra permanganato potasio, lo echa en un lavatorio, coloca los pies adentro y después llega a urgencias porque tiene una descamación de la piel completa de los pies, ¿ya? La piel se oxidó, se deterioró, se murió y se le cayó la piel. Y eso porque la dilución que ocupó de permanganato potasio no fue la adecuada y está demasiado concentrado. ¿Ya? Entonces hay que tener precaución con ese tipo de cosas. De repente uno puede decir, bueno, pero ¿cómo? Si esto uno tiene que averiguarlo antes. Bueno, hay gente que no hace eso. ¿Ya? Entonces para que ustedes lo tengan claro. Bueno, esos son como los grandes grupos de antimicóticos, ¿ya? O antifúngicos. Y el mecanismo de acción, bueno, y hay otro más acá que es la flucitocina, ya que ustedes lo van a ver relacionado no solamente con el tratamiento antimicótico, sino también con otro tipo de tratamientos que van a evitar el crecimiento o el desarrollo celular, que a lo mejor lo van a abordar después, más adelante, y si no, lo podemos comentar en otro momento. Pero aquí está intencionado justamente porque van a poder contribuir de una u otra forma, ¿no es cierto?, también a la disminución del engrosamiento de esta pared que tiene, ¿no es cierto?, también la célula micótica, que también permite que ésta tenga la viabilidad, o sea, si no existe la pared, se muere. Y esta está constituida por proteínas, por glucano, está constituida por esta quitina, y se ancla, ya si se fijan aquí, hay una zona de anclaje ya hacia la membrana que está produciendo nuevamente, igual como lo vimos con la bacteria, las unidades de entramado necesarias para poder engrosar esta pared. Entonces, básicamente aquí hay un elemento importante, ya que primero los que vimos al inicio, como la anfotericina B y la nistatina, estos deben pasar por una suerte de poro, ¿ya? Esta tiene una cadena tan larga que es imposible que pasen a través de las membranas plasmáticas, ¿ya? Y la única forma que tiene de poder llegar entonces y actuar a nivel del sitio, ¿no es cierto?, que tiene que afectar, es a través de algunos poros, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Algunos hongos modifican por una mutación esta, este canal de transporte, este poro, y se hacen automáticamente resistentes, sin que haya una inducción de resistencia, sino que por una cuestión de tipo de mutación génica nomás, ¿ya? Entonces la anfotericina B, la nistatina, van a tener la posibilidad de llegar entonces a esta zona e inhibirlo. También necesitamos que haya y permanezca este ergosterol, que es producto desde la síntesis del escualeno, del epóxido escualeno, después la nosterol y el ergosterol. Esto lo vieron ustedes también en micro. Bueno, lo que podemos hacer también es interferir con la síntesis del ergosterol directamente con los azólicos, como el ketoconazol, por ejemplo, y por lo tanto vamos a estar interfiriendo con la dinámica de la membrana celular y también de la viabilidad de la célula. Y en la etapa más precoz de la síntesis de este ergosterol, también tenemos el paso del escualeno al epóxido, que está siendo inhibido por la terbinafina. ¿Ya? Entonces, de una mirada bastante general, muy amplia, ahí aparecen los mecanismos de acción de todo. Y si se fijan, todos actúan a nivel de la membrana. Entonces, uno, la terbinafina inhibiendo el paso del escualeno a epóxido,
el paso del anosterol a ergosterol, los azólicos, ¿ya? Como el ketoconazol, y lo que es la síntesis de la pared directamente por la anfotericina. ¿Dónde actúa la flucitocina? Y aquí es donde está el mecanismo que permite que también actúe en otro tipo de patología. Actúa a nivel de la síntesis del DNA y el RNA. Obviamente la célula micótica, tal como todas las células que nosotros hemos visto, los distintos microorganismos también, necesita multiplicarse. Y para multiplicarse, obviamente, echa mano a todo el andamiaje y todos los elementos necesarios de síntesis de DNA y RNA. Bueno, estos son inhibidos por la flucitocina, ¿ya? Por lo tanto, si lo pensamos así, también lo podemos ocupar para otro tipo de patología. Aquí aparece un listado bastante largo. Ustedes saben que no les voy a pedir que se aprendan todo esto de memoria, pero los que trabajen en hospital van a ver la anfotericina B, ¿ya? Así que es importante que eso lo conozcan. Aquí está, bueno, todo el listado de antipicóticos que actúan a nivel sistémico. Entonces tenemos la anfotericina B. Ahí tenemos el fluconazol, el itraconazol. ¿Ya? Esos dos, por favor, apréndanselo porque son los que se ocupan de manera muy frecuente. El ketoconazol se ocupa mucho, ¿ya? Pero ya es un fármaco que está quedando un poquitito fuera de contexto, no se está ocupando hoy día en la intensidad que tienen de uso el fluconazol y el itraconazol. ¿Ya? Así que yo diría que con esos tres nombres, anfotericina B, fluconazol y itraconazol, nos vamos a quedar para el tratamiento de micosis de tipo sistémica. Y en el caso de la micosis de tipo cutánea, ya le había comentado también un azol, que es el clotrimazol, que este no tiene una acción y no se administra vía sistémica, solamente se administra vía tópica, ¿ya? La nistatina, ¿ya? Que también tiene el mismo mecanismo de acción que la anfotericina, recuerden eso, lo vamos a volver a ver en todo caso. Y el clotrimazol, la nistatina y la terbinafina, ¿ya? También que es de un grupo, como ustedes vieron, distinto porque es bastante efectivo, muy eficiente, ¿ya? Así que marquen ahí la terbinafina, la nistatina y el clotrimazol. Aquí podemos ver la estructura química, ¿ya? No se la voy a preguntar, como siempre, pero sí es bueno que la vean. Si se fijan, es poliénica. Ahí está, ahí están los polienos, ¿ya? Y esto básicamente es lo que hacen, si ustedes lo observan, la membrana plasmática, ¿no es cierto?, tiene una estructura también bastante similar a esto. Recuerden que los fosfolípidos tienen una cadena también, ¿no es cierto?, hidrocarbonada larga, y que es la que se sitúa y se orienta hacia la zona interna de la membrana plasmática, dando la parte hidrófoba y la parte de los fosfatos, entre comillas, ¿no es cierto?, de esa cabeza de fosfatos, es la que nosotros dibujamos como una redondela en la conformación de estos fosfolípidos y su ordenamiento en la membrana plasmática, que son los que están en contacto con el citoplasma o con la zona externa de la célula. Bueno, entonces esto, si se fijan, tiene una conformación muy parecida, ¿ya? Entonces básicamente lo que ocurre es que este se fija ya a los esteroles de la membrana de la célula, y esta fijación o esta unión tiene como consecuencia la alteración de la membrana de la célula, y va a provocar entonces, aquí se ve de manera un poquito más gráfica, va a formar un poro, ¿ya? Y este poro entonces va a ser el que es responsable de la salida de algunas moléculas que son pequeñas, pero básicamente ya una desestabilización del espacio interno, de la homeostasis del hongo. Y por lo tanto se muere, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener aquí un mecanismo que es bastante, entre comillas, simple, ¿ya? Una estructura química que es muy similar a lo que nosotros tenemos, en este caso, por parte de las membranas plasmáticas, pero hay que tener también aquí precaución de que la afinidad que tiene la anfotericina, ¿ya? Por los esteroles de estos gérmenes micóticos, es bastante más ávida que por las nuestras, ¿ya? Porque también podría ocurrir lo mismo con las nuestras y nos morimos nosotros. Pero no, la afinidad que tiene por los esteroles micóticos es bastante más alta, por lo tanto, no vamos a tener inconvenientes de ese tipo, ¿ya? Ahí aparece en el esquema la salida del ion potasio, pero puede ser también otro tipo de iones pequeños, como el sodio, ya los protones también,
que finalmente, como les decía, altera la homeostasis. Y si uno altera la homeostasis, obviamente no es compatible con la vida. ¿Cuál es el espectro de acción que tiene la anfotericina? No muy amplio, pero es bastante útil. Se fijan, tiene acción sobre las candidiasis. ¿Ustedes han escuchado en algún lugar lo que es la infección, sobre todo en niños o en pacientes pediátricos lactantes, por ejemplo, de la candidiasis o el Muyet o la Candida albicans? ¿Lo han escuchado, no? ¿No? Parece que no. Vale. Ya, antes que repasar el micro. Em, bueno, esta candidiasis normalmente tiene, lo más común, una causa de una infección que usualmente es de tipo local, ¿ya? En este caso, en los niños, como normalmente tienen la boca húmeda, ya constantemente y salivan mucho, entonces están justo las condiciones para que se desarrollen los hongos. Y la candidiasis, en este caso la Candida albicans, que es el hongo, se encuentra de manera muy frecuente contaminando la piel de todos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, es muy fácil estar en contacto con ella y que se provoque entonces esta contaminación. Obviamente, este ya lo había comentado, es un medicamento que se ocupa para tratamiento sistémico. Si la Candida albicans entonces es una infección de tipo tópica o local, normalmente entonces no vamos a ocupar la anfotericina, pero sí vamos a ocupar la nistatina, ¿ya? Aquí aparece otra característica muy importante, que la absorción de este tipo de sustancias químicas es muy mala, del 5% o menos, y distribuye muy, muy mal algunas áreas como el líquido peritoneal, la pleura, el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, si nosotros tenemos una candidiasis ya a nivel de la pleura, a nivel del sistema nervioso central, ya, o en articulaciones por la membrana sinovial, no va a ser una buena opción ocupar la anfotericina. En cualquier otro sitio, sí. Parénquima pulmonar, por ejemplo, sí. A nivel del riñón, también. ¿Ya? Y algunos otros tejidos blandos también. Ahí sí tiene buena llegada. ¿Ya? ¿Cuáles son algunos de los problemas si se administra intravenoso? Que obviamente se da de manera parenteral este medicamento para el tratamiento de micosis sistémica. Puede el paciente sentir escalofrío, puede sentir aumento de la temperatura, en algunos casos estar asociado a dolor de cabeza, hipotensión y, bueno, obviamente eso limita el uso del fármaco. Puede haber un riesgo de nefrotoxicidad, pero ojo, es dosis dependiente, por lo tanto hay que hacer una administración bien calculada de la dosis para el paciente que se requiere. En algunos casos hay algunos tipos de efectos adversos que no tienen mucha relación con su mecanismo de acción antimicótico, ¿ya? Y que corresponde a una anemia hipocrómica no hemocítica, ¿ya? Y aquí lo que ocurre es una disminución de la producción de eritropoyetina. Por lo tanto, hay menos estímulo a la línea roja para que se vaya produciendo, ¿ya? Pero eso es raro, una cuestión idiosincrática, o sea, obviamente tiene que haber un contexto genético, el paciente tiene que tener una predisposición. Cuando se ocupa, bueno, obviamente con gérmenes sensibles, por ejemplo, la aspergilosis invasiva, a nivel pulmonar o extrapulmonar, responde de manera muy, muy adecuada, muy buena. Candidiasis que sean sistémicas, ¿ya? Algunas criptocosis, coccidiomicosis, también hay algunas meningitis causadas por este tipo de gérmenes. Y en algunos casos también algunos otros tipos de gérmenes como el histoplasma gondii, la blastomicosis, ¿ya? Paracoccidiomicosis, también son bastante útiles. Pero normalmente la aspergilosis es el Aspergillus niger, ¿ya? Ustedes lo vieron también en micro, me imagino. Es uno de los gérmenes ya que es bastante sensible. Por otro lado, nosotros vamos a tener acá un pariente que es la nistatina, que tiene una estructura química bastante similar, pero que no se administra, no se usa vía intravenosa,
tiene un mecanismo de acción exactamente igual ya al de la anfotericina, por lo tanto ahí está explicado. Tiene acción tanto fungistática como fungicida en función de la concentración, ¿ya? Así que cuando uno ve que con una cantidad hace tratamiento, no hay más crecimiento micótico, suspende el tratamiento y empieza a crecer nuevamente el hongo, entonces hay que aumentar la dosis, ¿ya? Hay que aumentar la cantidad administrada. También carece de absorción vía oral. Entonces, ahí también es bastante importante tener claro que cuando nosotros hacemos un tratamiento, en este caso yo les dije a un paciente pediátrico lactante, ya menor de 2 años, y que tiene una candidiasis oral, por ejemplo, eh, si no se dan cuenta que está esta candidiasis, porque la lesión de la cándida pareciera ser como leche cortada. Entonces a veces uno mira la boca de la guagua y esa leche cortada, esa lesión, ese cultivo de hongos que está ahí en la cándida, como tiene esta similitud con la leche cortada, o sea, una pelotita de leche chiquitita, uno dice, estuvo tomando leche la guagua y todavía tiene un poco de leche ahí. Y la guagua a veces derraman un poco de leche, juegan con ella, entonces es como habitual verlo. Lo que no es habitual, que la pelotita de leche no se mueva. O sea, si ustedes ven la guagua, ven que tiene una pelotita de leche, ¿ya? Una pelotita blanca en realidad, una pelotita blanca. Y siguen conversando con la mamá porque fueron a conocer la guagua, le hallaron un regalo, qué sé yo. Y después de un minuto la vuelven a mirar y tiene la misma pelotita de leche, supuestamente. Siguen conversando con la mamá, pasan 5 minutos y la guagua tiene la misma pelotita de leche en el mismo lugar y no se ha movido en 5 minutos. Definitivamente eso no es leche. O sea, es obvio a esa altura. Por lo tanto, habría que decirle a la mamá, oye, ¿tú me podrías mostrar la boca de la guagüita entera? Y abra la boca. Y le hacen abrir la boca. Y lo más probable es que adentro encuentren muchas más pelotitas de leche y que ninguna se mueve. Están todas ancladas a la mucosa. Eso es un hongo. Eso es candida. Bueno, cuando ha pasado mucho tiempo y nos han dado cuenta, la guagua empieza a tragar los hongos. Y le contamina el esófago, el estómago, el intestino, ya, ¿no es cierto? Grueso y delgado y sale por el otro lado del aparato digestivo y provoca lo que se llama una micosis del pañal, y que es muy mortificante para la guagua porque deteriora la piel, toda la piel circundante a la zona anal, al punto de corroer la piel y dejar la subdermis expuesta, y eso duele muchísimo. Entonces, si llegan a ver a la mamá y la guagua llora, llora, se queja y llora y pasa mucho rato llorando, bueno, porque tienen un problema, digamos, las guaguas no lloran tanto. Algunas sí, pero no con una intensidad, con un llanto lastimero y no mucho tiempo. Entonces, algo le pasa a la guagua, o tiene hambre, o algo le duele, o algo tiene. Entonces, si además está llorando la guagua, ya les queda claro que la mamá nunca se dio cuenta que tenía un crecimiento de hongos en la boca, se contaminó el pañal y quién sabe cuántos días lleva con eso. Así es que ya es una cosa mortificante para la guagua porque tampoco puede dormir bien. Y eso ya es un poco más grave. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, démosle nistatina. Está súper bien. Y ahí es donde la mamá se empieza a poner nerviosa, porque va donde el pediatra le dice, mire, su guagua tiene una candidiasis, así que usted va a comprar una gotita de nistatina y le va a colocar unas 2 o 3 gotitas en la boca y le va a dejar que las trague. Y la mamá que vio también el tratamiento con otra mamá, porque conversan las mamás, y le decir, oiga doctor, pero ¿sabes que esta misma gotita se lo dieron a una amiga que tenía su guagua? Pero el médico le dijo que usara un cotonito y con el cotonito le limpiara las lesiones blancas nomás, esa leche cortada que tiene. Y la mamá se pone como media suspicaz, pues, entonces se parece que el médico no gacha. No, pues. Lo que pasa es que la otra mamá logró identificar la candidiasis antes que llegara al pañal. Por lo tanto, limpiando con un cotonito, ¿no es cierto?, y de manera local en la boca, evitas el problema. Lo que ocurrió con la primera mamá es que nunca se dio cuenta y ya tienes todo el tracto gastrointestinal infectado. Por tanto, hay que dejar que la guagua se trague la nistatina, ya va a pasar por la cavidad oral, esófago, estómago, intestinos correspondientes y va a llegar con la caquita al pañal y va a actuar también en toda la superficie de la piel que está infectada. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Un tratamiento tópico, intestinal,
¿no es cierto?, oral y también de la zona perianal, porque recuerden que esta molécula no se absorbe. ¿Ya? Eso es súper importante. Por eso aparece aquí, se utilizan cantidades de localización bucofaringea, esofágica, intestinal, incluso vaginal. ¿Ya? También hay óvulos de nistatina. La grisofulvina ya tiene un mecanismo un poquito distinto y este se fija en la tubulina, se fija en los microtúbulos. ¿Pero en qué situación? En el uso mitótico. Por lo tanto, en este caso la micosis tiene que estar en desarrollo, tiene que estar creciendo, multiplicándose el hongo, y ahí va a poder actuar la grisofulvina. ¿Ya? ¿Cuál es la figura? Es que es fungistático, no es fungicida. En cambio, los otros que vimos antes son fungicidas en función de la dosis. Eso es importante también. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de la grisofulvina? Es que tiene muy buena llegada y se fija, o sea, se concentra en la piel y las uñas. Por lo tanto, lo van a ver relacionado de manera muy frecuente con el tratamiento de micosis unguial, como le decía. Ya cuando la uña se pone como porosa y gruesa. ¿Ya? Aquí aparecen las dosis, no me interesa obviamente que ustedes se las aprendan. Aquí están todos los tipos de gérmenes sensibles, los tricofitos, microsporum, los epidermofitos, y permite entonces una muy buena terapia de la tiña a nivel de el cuero cabelludo, ¿no es cierto?, del pelo, de la barba, la tiña cruris, ¿no es cierto?, a nivel inguinal, cualquier tiña a nivel de la piel, en general en el cuerpo, también de las manos, incluyendo interdigital en el pie, o sea, el pie de atleta. ¿Ya? Es tremendamente útil este tipo de fármaco en ese sentido. ¿Cuáles son los efectos de eso? Bueno, algunas personas pueden tener molestias gastrointestinales que son bastante frecuentes, también dolor de cabeza, algunos de ellos, y es muy poco frecuente ya estas neuritis de tipo periférica, ¿ya? Y otras afecciones del sistema nervioso central. No son, como les comentaba, frecuentes, pero cuando se manifiestan hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y a veces obliga a suspender el tratamiento. Aquí están los otros que son los azólicos, ¿ya? Que son el ketoconazol, ¿no es cierto? El itraconazol que les había comentado antes. Tienen muy buena acción y el espectro, si se fijan, es bastante más amplio que los anteriores. Actúan sobre la cándida, pero ¿para qué vamos a ocupar uno de estos si tengo la nistatina? Normalmente la nistatina se ocupa. Además que se ocupa un azólico, ya de este tipo, en un niño, estamos con problemas, por dos razones. Primero, porque aunque yo lo dé viral, se va a absorber. Y voy a estar sometiendo a un tratamiento sistémico a un niño que no lo necesita. ¿Ya? Eso no se hace. Segundo, muchos pacientes, dependiendo de la dosis, sobre todo de ketoconazol, tienen problemas hepáticos. Y lo menos que necesitamos es un problema hepático en un niño menor de 2 años. ¿Ya? Así que no. Bueno, tiene buena acción en todos estos grupos de gérmenes ya micóticos, no los voy a nombrar nuevamente, alguno de ellos ya lo había dicho. Y básicamente aquí hay un mecanismo un poquito distinto porque inhibe la P450, que está interviniendo en lo que es la síntesis del ergosterol. Por lo tanto, si yo inhibo esta proteína, el mecanismo que está ejerciendo también los azólicos es de tipo fungistático, ¿ya? O sea, evita que crezca el hongo y que el mecanismo inmunológico haga su trabajo y los elimina, ¿ya? ¿Qué ocurre? Normalmente aquí, cuando hay una cantidad suficiente, ¿no es cierto?, de acumulación de estos 14 alfa-metilesteroles, pueden también alterar la permeabilidad de la membrana. Y obviamente si altera la permeabilidad de la membrana, ella se vuelve fungicida, ¿ya? Pero a lo menos sí es seguro que siempre va a ser fungistático. Y por otro lado también se ha visto que estos azólicos intervienen en la síntesis y la desoxificación del peróxido de hidrógeno. Y si se acumula el peróxido de hidrógeno, ustedes saben que este es una molécula del agua oxigenada, es el peróxido de hidrógeno. Es una molécula altamente reactiva y también provoca daño en organelos y partes de la célula. Por lo tanto, también contribuiría más a un mecanismo de tipo fungicida. ¿Ya? Aquí está el mecanismo, tenemos el lanosterol, que a través de esta citocromo P450, que vimos nosotros al inicio del curso, lo transforma en ergosterol, ¿ya? Y que pasa a ser parte integral, ¿no es cierto?, de la membrana de este hongo.
Si no tiene ergosterol, se desestabiliza la membrana y por lo tanto va a tener problemas de crecimiento, desarrollo y muerte incluso, ya el hongo. Bueno, aquí tenemos uno de los representantes, que es el ketoconazol, ya le había dicho, que era uno de los más utilizados. Hoy día, la verdad es que, como les comentaba, no tiene un uso muy importante. Nos vamos a quedar principalmente con el itraconazol y fluconazol. Aquí aparece lo que también les comentaba en términos de reacción adversa al ketoconazol, como para que lo tengan claro, porque también puede ocurrir con los otros, pero el ketoconazol tiene más problemas. Básicamente nosotros vemos que el ketoconazol puede inhibir, si se fijan también, lo que es la acción del AP450 a nivel hepático, ya no solamente a nivel del hongo, y nos va a modificar las concentraciones de la ciclosporina, fenitoína, tolbutamina, warfarina, y todos son medicamentos que al aumentar sus concentraciones séricas traen problemas, ¿ya? La ciclosporina es un antineoplásico, y eso induce neoplasia, entonces no es buena idea tener concentraciones que no corresponden. La fenitoína es un anticonvulsivante, la tolbutamida es un hipoglicemiante, por lo tanto si tengo mayor cantidad baja más la glicemia y el paciente puede caer en hipoglicemia, lo que es grave. La warfarina es para manejar todo el problema de coagulación, es un anticoagulante. Si aumenta su concentración, el paciente va a hacer hemorragia. Entonces, por ese lado un poco más complejo, ¿ya? Así que el fluconazol ya tiene una muy buena llegada a tejido. Recuerden lo que les dijimos en las clases de farmacocinética, las moléculas cuando tienen un flúor, por eso tiene flu, ahí está flu, ¿ya? Son moléculas que normalmente tienen mayor vía media y mejor llegada a tejidos, ¿ya? Más profundo. Si se fijan allí, se absorbe muy bien vía oral, tiene concentraciones similares, ¿no es cierto?, a las plasmáticas en el líquido cefalorraquídeo, saliva, esputo, vagina. O sea, en el fondo yo puedo hacer un tratamiento en todas estas áreas, en todos estos órganos, ¿ya? O zonas anatómicas, con la administración vía oral sistémica de fluconazol, ¿ya? Y lo que hay que tener ojo es que se elimina inalterado vía renal. Por lo tanto, pacientes con problema tipo renal hay que ajustar la dosis, ¿ya? Los efectos adversos son bastante menores que los de comparativamente con ketoconazol. El problema a nivel hepático no está presente, lo cual es un gran aliciente. Independiente de que tenga menor tasa de efectos adversos, algunas personas igual pueden tener náuseas, pueden tener vómitos, diarrea, que es como clásico con todos los medicamentos. Puede tener un exantema cutáneo, lo que ya es bastante raro. Dolor abdominal tampoco es frecuente, ¿ya? Y puede haber alteraciones hepáticas. Entonces, normalmente estos medicamentos, cuando se requiere dar, sobre todo ketoconazol, se tiene que hacer un seguimiento de la enzima hepática, ¿ya? La GOT, la GPT. Ahí están las dosis, pero yo ya le había dicho que no me interesa que se las aprendan. El itraconazol, que es el otro fármaco que se ocupa mucho como antimicótico, tiene también un espectro que es bastante grande. Ya hay algunas neumonias, no lo había dicho, que se provocan, esta aspergilosis o la Aspergillus niger, contamina en algunos casos la zona respiratoria y cuando hay un paciente inmunodeprimido por distintos motivos, puede entonces causar mucho más problemas, ¿ya? Y eso no es lo ideal, obviamente. Por lo tanto, el itraconazol es un fármaco que se fijan, tiene también halógenos, ahí están los cloruros, ¿no es cierto? Tiene halógenos en su estructura y es también un fármaco que tiene muy buena llegada a distintos tejidos, ¿ya? Bastante útil en la meningitis por la coccidioides, ¿ya? Que también es un germen que no es frecuente, pero cuando se presenta la meningitis es un cuadro que puede ser grave. Por lo tanto, es tremendamente importante tenerlo claro. Si alguna persona alguna vez tiene este tipo de patología, bueno, ahí está, ¿ya? El itraconazol es muy activo sobre este germen. El otro, ya vamos un poco más a lo que son los antifúngicos no sistémicos. Los anteriores eran los sistémicos, ahora vamos a ver los antifúngicos principalmente tipo tópico. Aquí está el bifonazol, ¿ya? Que tiene una muy buena acción, ¿no es cierto?, sobre la malacesia, dermatofito, ¿no es cierto?, en general, pero la malacesia es muy sensible. También sobre algunos Conirobacterium. Pero también aquí es importante tener claro esto. Los tiempos de uso de estos antimicóticos a nivel
dermatológico van a depender de la zona que esté infectada, ¿ya? Entonces, usualmente la tiña de los pies, del cuerpo, con 2 o 3 semanas el tratamiento ya es bastante bueno. Cuando uno quiere tratar una micosis unguial, ¿ya? Hay que tener ojo. ¿Por qué? Porque las uñas de los pies crecen más lento que las uñas de las manos. Por lo tanto, estos antimicóticos, si la micosis unguial es en la uña de las manos, va a necesitar un tratamiento de unos 4 meses, 6 meses, más o menos. Pero como la uña de los pies crece más lento, normalmente el tratamiento se vuelve mucho más largo y puede ser incluso hasta de un año. ¿Ya? Ahí hay que ir viendo cómo evoluciona, cómo va el paciente en su tratamiento y no va a haber mayor inconveniente. ¿Ya? Donde es bastante útil, bueno, en general en infecciones dermatofíticas, ya que ya le había dicho, candidiasis también, ya la candida cede al tratamiento con clotrimazol. Y si estamos hablando de una persona que tiene solamente una candidiasis a nivel dermatológica, o sea, en la epidermis, la podemos tratar con clotrimazol o con nistatina de manera eh, intercambiable sin ningún problema. ¿Ya? En algunos casos ya pueden haber zonas mucocutáneas, ¿ya? Y ahí obviamente también podemos ocupar el clotrimazol teniendo claro que pueden ser en algunas zonas en particular. Por ejemplo, en la zona perianal, ya vulva vaginal, en la zona externa vaginal, ya en la interteriginosa, entre los dedos, sí se puede ocupar, pero no lo podemos ocupar en la zona interna de la boca, porque estaríamos lavando rápidamente con la saliva el clotrimazol y no tendría mayor acción, ¿ya? En este caso, cuando estamos hablando de este tipo de tratamiento, normalmente de 2 a 4 semanas es bastante efectivo, ¿ya? Hay personas que a veces ven que en la primera semana disminuye mucho la lesión. Si usted empieza el tratamiento antimicótico en 7 días, uno puede observar que ya prácticamente no hay lesión de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que el hongo dejó de comerse la epidermis, ya se está recuperando la epidermis, está creciendo la epidermis desde abajo, por lo tanto está repoblando nuevamente la zona, pero el hongo sigue ahí, ¿ya? Y a lo menos debe hacerse el tratamiento por unas 4 semanas, ojalá, porque el hongo se demoró en crecer e infectar la zona a lo menos 2 o 4 semanas también, ¿ya? Entonces son procesos muy lentos y que uno no puede apurar tampoco el tratamiento y la resolución, ¿ya? Eso también para que lo tengan claro. Bueno, aquí está la flucitocina. Esto lo voy a pasar muy rapidito, que en realidad no me interesa mucho que ustedes lo manejen, porque la flucitocina es un fármaco que se ocupa en realidad para otro tipo de tratamiento. Aquí vemos que este ingresa a través de un canal en la célula fúngica. Va a tener una desaminación, ¿ya? Un proceso metabólico al interior de esta gente, a este microorganismo fúngico, y va a dar origen entonces al 5-fluorouracilo. El 5-fluorouracilo es el que efectivamente después se va a integrar dentro de la síntesis del DNA de este hongo, ¿ya? Y vamos a tener aquí entonces una enzima que está siendo inhibida, vamos a tener la imposibilidad de ir integrando, ¿no es cierto?, todas las moléculas de DNA que se requieren de estas bases púricas, pirimídicas, y por lo tanto vamos a tener aquí una inhibición de la síntesis ya del DNA, y por lo tanto va a afectar en el proceso de división celular, en este caso al hongo. Es bastante útil este fármaco también para abordar todo lo que son patologías a nivel de tipo nuclear, ¿no es cierto? Y neoplásica, que están en algunos casos teniendo un muy buen resultado en el tratamiento con el 5-fluorouracilo sobre todo, ¿ya? Pero ese también es otro tema porque normalmente ese tipo de tratamiento se ve en todo lo que es la parte antineoplásica, así que no lo vamos a abordar mucho. Ahí están las condiciones farmacocinéticas, y el otro que me interesaba ver con ustedes también es la terbinafina, ¿ya? Porque la terbinafina se encuentra actuando en una etapa que es un poquito antes, ¿no es cierto?, que los azoles,
en esta parte de la inhibición de la formación de la epoxidación y obviamente entonces hay menor cantidad de sustrato disponible para la síntesis, ¿no es cierto?, finalmente del ergosterol. Entonces aquí está, y fíjense que hay básicamente dos mecanismos. Uno, no voy a tener, al disminuir el paso del escualeno al ergosterol, no voy a tener el ergosterol necesario para poder conformar lo que es la pared de la célula, ¿no es cierto?, de la pared del hongo, y por lo tanto se va a morir. Pero también los productos tóxicos que se dan por metabolismo directo del escualeno al interior de la célula micótica, también estos productos tóxicos contribuyen junto con la inestabilidad de la membrana a la muerte, ¿ya? En este caso, el agente micótico, o sea, el germen micótico. Por lo tanto, si ustedes lo observan, va a ser un fármaco que tiene inherente dos mecanismos distintos. Y ya habíamos conversado anteriormente que son tremendamente útiles estos fármacos que tienen dos mecanismos, porque en el fondo normalmente auspician una eficacia terapéutica mucho mejor. Y de hecho, así, la terbinafina es un mejor antimicótico que los otros que hemos visto por esta acción dual en términos mecanísticos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahora o no? ¿O me dejaron solo otra vez? Sí, a los castillanes que me dejan solo. ¿Aló? Profe, Voy a pasar lista. Ah, ¿qué pasó? profe, no entendí el otro, ¿lo podría explicar el otro mecanismo de acción? No el que pasa de escualeno al ergosterol, el otro, sobre sus productos tóxicos. ¿Lo podría volver a explicar, por favor? Lo que pasa es que el escualeno no tiene un solo mecanismo de tipo metabólico. ¿Ya? Es como cuando hablamos del ácido araquidónico. Ustedes tienen que haberlo visto ahí en alguna de sus clases de biología celular y molecular o bioquímica. El ácido araquidónico es una molécula que normalmente tiene varios caminos metabólicos, por lo menos 4, ya que son los más frecuentes en nuestras células, las células humanas. En este caso el escualeno también. El escualeno tiene varias enzimas que lo toman como sustrato. Bueno, algunas de estas enzimas lo que hacen es producir productos que son tóxicos, ¿ya? Productos tóxicos obviamente son los que van a dañar a la célula micótica y van a también contribuir a la muerte, ¿ya? del hongo. Por lo tanto, el mecanismo, si ustedes lo ven aquí, es de tipo fungicida, ¿ya? Es fungicida. Es bastante útil en varios tipos de tiña, ya Corporis, Cruris, Pedis, ya, o sea, tiene muy efectivo. Y de hecho viene también en una especie como de laca que se aplica como un esmalte de uña y que sirve también para hacer el tratamiento de algunas micosis unguiales, ya, las superficiales, no las profundas. Y tiene también una acción bastante buena en la pitiriasis y otros tipos de hongos que son un poquito más rebeldes y más difíciles de ver, pero que en algunos casos aparecen y es bastante bueno también. La biodisponibilidad es bastante buena, ojo, tiene una alta unión de proteínas plasmáticas, por lo tanto puede ser desplazada por otros, y eso lo hemos conversado, y aumentar los niveles séricos de terbinafina, y por lo tanto los efectos adversos, si es que este los tiene. Se acumula un poquitito más en la leche, así que no es bueno administrarlo vía sistémica, en comprimido viene este, no es bueno darlo en vía sistémica a pacientes embarazadas porque va a pasar mucho a la guagua, ¿ya? Al lactante. Así es que en ese sentido tampoco es muy conveniente usarlo. La vía media es súper larga, así que se puede dar una vez al día cuando hay que hacer tratamiento sistémico, vía oral también. Y por lo tanto, si se fijan, tiene un muy buen espectro, es fungicida, tiene la administración muy cómoda una vez al día. Por lo tanto, es un medicamento que hoy día se está ocupando mucho, ¿ya? Por todas sus propiedades y por todos sus efectos que son bastante útiles, ¿ya? Respecto de los efectos adversos, que sería como lo último, vemos que tiene algunas reacciones adversas, ¿no es cierto?, que son molestias gastrointestinales, lo típico. En algunos casos pueden haber algunas alteraciones cutáneas, sobre todo de tipo dermatológica, algunas lesiones. Y en algunas personas han manifestado sensación de cansancio y malestar. Entonces,
obviamente tiene que estar pasando en alguna medida el sistema nervioso central e interactuando ya con algunas áreas o núcleos cerebrales que regulan justamente esta sensación y esta capacidad de atención que nosotros tenemos. ¿Ya? Ahí están las dosis, como siempre, no me interesa que se las aprendan, pero sí nuevamente hacer hincapié en que las tiñas, por ejemplo, de los pies, de 2 a 4 semanas o 6 máximo, ya están resueltas, que es lo que habíamos visto también en el caso anterior. Pero fíjense, cuando hablamos de micosis de la uña, pueden ir tratamientos hasta 12 meses. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la uña crece más lento, como les decía. La infección ya ha llegado a la zona más profunda de la uña en algunos casos y eso se demora más todavía en resolver. Ya, eso respecto a lo que nos queda pendiente de antimicóticos. No sé si tienen alguna duda. Consulta. No, profesor, solo estamos tomando apuntes y asimilando la materia, que igual es bastante. Sí, por eso les digo, traten de ir estudiando con tiempo, no lo dejen por última hora. ¿Ya? Ya, les voy a subir al UCM virtual ¿cómo se llama? El ADP. Yo creo que sería bueno hacer una lectura con todos los que están presentes, ¿ya? Y llamen a sus compañeros a que empiecen a trabajar y como les decía, les voy ayudando o resolviendo alguna duda si es que la tienen, ¿ya? En este momento les voy a subir el caso. Ya les subí el archivo al UCM virtual para que lo descarguen por mientras y después alguien que se ofrezca a leerlo ahí lo estoy mostrando en pantalla.
¿Algún voluntario que lo lea? Yo, profesor, yo lo leo. Ya. Dice, paciente ER de 45 años, consulta un día viernes en la noche en la urgencia debido a molestias para respirar. 2. Manifiesta sentirse decaído e inapetente desde hace varios días. Sus signos vitales son presión arterial 130/85, frecuencia cardíaca 83, temperatura axilar 39,1 y taquipnéptico. Se le admite en el pabellón de aislamiento por caer en sospecha de contagio por coronavirus. Mientras se le toman exámenes de PCR, radiografía torácica anteroposterior y lateral, PCR de proteína C reactiva, glicemia y gases en sangre. Se inicia tratamiento con hidroxicloroquina y después de 6 horas llega el resultado de la radiografía compatible con neumonía basal bilateral, ante lo cual se suspende la hidroxicloroquina y se deja el tratamiento inicial con penicilina G. Ante lo cual ER señala que cree que es alérgico a la penicilina y le consultan a usted qué antibiótico debe dejar. Se pide una toma de muestra por fibronoscopía para cultivo bacteriano y antibiograma. El día lunes al mediodía llega el resultado de PCR de la reacción de polimerasa negativa a coronavirus, proteína C reactiva de 60 miligramos por litro, glicemia 0,9 miligramos por decilitro, gases en sangre con saturación de 89%, y se le consulta a usted si modifica el tratamiento. El día martes a las 10 a.m. llega el resultado del cultivo, el cual evidenció la presencia de Staphylococcus aureus, con lo cual usted debe cambiar el esquema terapéutico manteniendo el uso racional de los antibióticos. Además, se confirma que el paciente no es alérgico como lo había señalado anteriormente. La saturación de oxígeno del paciente es de 82% y se deja mascarilla con oxígeno, con lo cual la saturación sube a 91. El día miércoles llega el antibiograma señalando que la cepa es meticilinasa positiva y nuevamente usted debe cambiar el antibiótico. El paciente tiene temperatura de 41,5 grados Celsius rectal y pese a la mascarilla la saturación es de 84%. La mascarilla ahí, obviamente, es la mascarilla con oxígeno. ¿Ya? No la mascarilla que estamos ocupando hoy día, todos los días nosotros, digamos, que tiene otro rol. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con lo planteado ahí en el texto? ¿No? Estaba viendo en el chat. Bueno, entre hoy día y mañana le voy a mandar la nota del ABP. Aprovechando justamente la instancia, en el ABP anterior ocurrió harto que se enfocaban en algunas cosas que no estaban muy relacionadas con el caso, ¿ya? Entonces, claro, uno puede empezar a divagar a veces o a encontrar alguna cuestión que está en internet o en un libro, pero que en realidad no explica lo que tú necesitas saber, porque en estos casos uno aquí va sacando la información que no conoces o va analizando cuáles son los fundamentos que llevan en este caso a los criterios de decisión, que esos son como, digamos, de manera bien planteada en los distintos casos de ABP. Pero a veces uno como que se va por la rama, se va por otro lado. Entonces siempre uno tiene que preguntarse, ¿pero esto contribuye a explicar lo que yo quiero saber? ¿Contribuye a explicar el caso? ¿Contribuye a explicar el problema planteado? ¿O en realidad como que no mucho? Por último le preguntan al profe, oiga, profe, ¿esta cuestión es importante o no? Y uno al tiro le va a decir, no, mira, ¿sabes qué? Te estaba orientando a una cosa que va por otro lado, que lo vamos a ver después, pero va por otro lado, no se preocupen. O podría decirle, mira, ¿sabes qué? Eso es lo más importante. Lo que pasa es que no han hecho las preguntas correctas, a veces pasa eso.
Eso en términos como muy generales los casos, que muchos de ustedes cayeron en quizás en la pregunta, en el planteamiento, en la forma de desarrollar el ABP, quizás empezaron a preguntar cosas que no eran tan como evidentes, tan como relacionadas directamente con el caso, que es el motivo que nos convoca. Digamos, el caso en esta oportunidad, por ejemplo, está orientado a lo que es el uso de antibióticos. ¿Ya? Entonces ahí hay que revisar bien lo que es las características de cada uno de los antibióticos, saber bien también de qué se trata de una neumonía, cuál es el germen esperable que esté ahí, por lo tanto, de ahí tú sabes cómo elegirlo. Entonces, en términos muy generales es eso. Y después ya vamos a mandar la retroalimentación en cada uno de los casos, le vamos a devolver el ABP, el texto con las indicaciones en cada uno de los textos, con la nota. ¿Ya? Así que ahí lo van a tener de vuelta. ¿Alguna duda, consulta? ¿No? Ya. Profe, No, pero ¿Ah? ¿qué horarios tiene usted disponible como para juntarnos si es que tenemos alguna duda? Mira, yo tengo mi agenda abierta todos los días para atender alumnos. Lo importante es que a lo menos un día antes ya me manden un correo y me digan. Porque horario como establecido y que siempre lo tengo libre, no, eso no existe. Lamentablemente para mí no ocurre, digamos. Pero siempre tengo horarios en los cuales los puedo atender. ¿Ya? Entonces, mándenme un correo un día antes y yo les digo ya, a ver, mañana en tal horario nos podemos juntar. Ya, empiezan entonces a hacer la tormenta de ideas, a trabajar con su grupo. Yo voy a estar allí por si alguien tiene alguna duda, alguna consulta y me habla y yo lo respondo. ¿Ya?